Día Internacional donde intentamos, ¿verdad?, erradicar la violencia de género, quería comentarles que la campaña 2022 Únete, activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, tiene como objetivo principal movilizar a toda la sociedad para poder, ¿cierto?, trabajar en esta temática. Estamos hoy día con dos personas que justamente forman parte de este desafío. Paula Cifuentes, quien es periodista y directora de Empoderadas Medio, que hoy nos acompaña en este día tan importante. Bienvenida, Paula, qué bueno que hoy día puedas acompañarnos, haberte tomado el tiempo para así hablar, para así vincularnos, ¿cierto?, y conectarnos con un tema que es tan importante para nosotras. Muchas gracias, Conci. Hoy día, ¿cierto?, partimos con estas dos tarjetas, no por en el marco del Mundial, pero también el Día de la Violencia contra la Mujer, porque muchas veces existen conductas que podemos decir que están en tarjetas amarillas y también situaciones o tipos de violencia que son tarjetas rojas y que sin duda tenemos que ponerles nombres, graficarlas y también visibilizar, porque muchas veces las normalizamos y no tenemos cómo expresarlas. Así es, también con nosotros Javiera Parra, actriz de la obra femichista de la compañía La Diagonal Penquista. Javi, ¿cómo estás? Quisimos que también formes parte de esta conversación porque se nos hace necesario entender que la cultura, sin duda, que presenta temas que son tan importantes y que a través justamente del escenario y de las actrices y de este empoderamiento se pueden hablar estos temas. Es tan importante saber cómo expresarlos, saber conversar y saber ponerlos, digamos, en la palestra, ¿no? Hola de nuevo, gracias por el espacio. Creo que eso justamente lo que estás conversando es importante y nosotros a través de, claro, como decías, del teatro es una buena herramienta para poder visibilizar estos temas, ponerlo en el escenario, poder empatizar con el público, ya sea con hombres, con mujeres. Este tema que, por ejemplo, el de hoy día es súper importante y tiene que ver con la eliminación de la violencia contra la mujer. Exactamente. Nosotros hoy día queremos comentar, Paula, ya que tú estás muy metida de lleno con este tipo de estudios, donde se habla que la región del Biobío durante este primer semestre del 2022 se han realizado 6.816 denuncias por violencia intrafamiliar, 1.288 denuncias más que el 2021. ¿Qué te parecen estas cifras y qué tan complicado es el escenario hoy día? Bueno, yo creo que en esa línea hay mucho que desafiar. Hoy día, ¿cierto?, de la portada de Diario Concepción, que connotaba las cifras y ponía en portada los porcentajes. Lo podemos mostrar, en cualquier momento lo vamos a tener también en la portada del Diario Concepción. Que ahí apostó, ¿cierto?, por informar. Estas cifras también nos dan cuenta de una realidad que está oculta. O sea, siempre también hablamos de una cifra negra. En esta cifra negra son quienes no denuncian. Y ahí es donde podemos encontrar también conductas que están más normalizadas y que ahí podemos hablar como de las tarjetas amarillas. Por ejemplo, cuando hablamos supongamos, de las situaciones de acoso que ocurren en los distintos lugares, ya cuando hablamos de una situación de violencia que, por ejemplo, nosotros decimos, pero esto me parece extraño, ya empezar a cuestionarte ciertas cosas con respecto a estas situaciones, ¿cierto?, que no están normalistas, que uno piensa que pueden ser parte de ese piropo que tú no dijiste, que tú no pediste, ese abrazo, o de repente también ciertas situaciones que pasan en la familia, en el trabajo, en los distintos ámbitos, porque recordemos que la violencia pasa en los espacios públicos y en los espacios privados. Entonces, este tipo de violencia, la violencia que es cierto que es más intrafamiliar, es la expresión más dura. Pero también hay otros tipos de violencia, la violencia obstétrica, la violencia psicológica, y que muchas veces se cruzan. Nosotros, Javi, también queremos conversar cómo es la intimidad de mujeres que deciden expresar todo este dolor en un espacio escénico. ¿Cómo se vive un trabajo como este? Han montado varias veces ya manifiestos feministas. Si nos pudieses comentar cómo ha sido la experiencia desde ser mujeres en este día especial para nosotras, todo ese trabajo que muchas veces conecta con el dolor, conecta con lo satírico, porque claro, a través también de la risa más comprendemos la realidad que hoy se vive. Claro, y por ejemplo tenemos dos espacios, uno que es el de creación por parte de la compañía, que es un proceso súper íntimo. Cuando nosotros montamos la obra, por ejemplo, era no solamente leer el diálogo, sino que también era conversar de cuáles eran las situaciones que nosotros hemos vivido frecuentemente en cuanto a la violencia. Por ejemplo, lo que comentabas tú en el trabajo, los piropos de la calle que uno no pide, los espacios de trabajo donde uno se ve agredida y por miedo que no sabe cómo decirlo, se lo guarda y así se van acumulando cosas. Y eso lo fuimos conversando y fue... nos fuimos dando cuenta que todas habíamos vivido en algún momento estos espacios de violencia. Y por otro lado, al momento de mostrarlo en escena, mostrarlo al público,
se forma otra intimidad más, que es la empatía que dices tú con el público. El público lo ve y dice, ¿sabes qué? Me pasó lo mismo. Y se ríe porque uno genera nerviosismo, porque tú decís como, si esta talla me la han tirado. Y después te vas pensando y dices, oye, esta talla no es una talla, es súper agresivo, es súper violento, lo he normalizado y me estoy dando cuenta de que no está bien. Entonces, esas dos cosas pudimos vivir nosotros como procesos creativos y luego en el escenario con el público mismo, donde nosotros podemos conectar a través de un conversatorio final. Y ese conversatorio, para nosotros creemos que no es importante, por ejemplo, decir cuánto tiempo nos demoramos en hacer la obra y todo, sino que lo importante ahí es conectar con las personas, porque generamos un momento de empatía tan fuerte que es preciso contener. Porque no solamente es exponer lo que está ocurriendo o lo que nos ocurrió, sino que también es contener este espacio, porque estamos abriendo una pequeña herida que quizás no nos dimos cuenta que teníamos. Entonces, esas dos aristas son las que nosotros hemos estado trabajando, al menos con Manifiesto Feminista en estos momentos. Paula, y desde el área periodística, ¿cómo se siente como profesional indagar, conocer historias, vincularnos tan directamente con el dolor, con la angustia, con la pena, con el maltrato, en esta temática que hoy estamos tratando de conversar, plantear y desarrollar en el matinal? Bueno, también, como decía, ¿cierto? Es un proceso también creativo, porque nosotros trabajamos mucho también desde las historias. El tipo de periodismo que nosotros realizamos es un periodismo más narrativo, más de perfiles humanos, más de sentido de comunicar y de conectar con la entrevistada. Entonces, en ese sentido también, y de conectar con las audiencias. Entonces, también hemos tenido historias que han sido dolorosas, historias positivas, pero el proceso también es muy clarificador. Porque también, como tú dices, por ejemplo, hay muchas situaciones que nos han pasado a todas, y hasta que tú no dices, es que esto tenía un nombre. De hecho, una vez nos pasó que nos estaban escuchando un programa de radio, un podcast, unas señoras de ya más adultas mayores, y nos decían, oye, o sea, esta situación de que mi marido me decía que yo estaba loca cuando él me estaba engañando, tiene nombre, y yo sabía que no estaba bien, y se llama gaslighting, por ejemplo. Entonces tú dices, oye, sí, o el hecho de que yo, no sé, le escriba, haya tenido una pareja, y esta pareja en corto tiempo fue muy, muy, muy amorosa y después desaparece, eso se llama ghosting. Entonces tú también dices, oye, en realidad también me siento, cuando tú dices, pero ¿qué hice mal? ¿Qué cuestionamiento? Empiezas a cuestionarte, tú dices, no, en realidad esto tiene nombre. Ponerle nombre a las cosas, yo creo que las hace uno presente y también nos ayuda a normalizar y también de cierta manera ir sanando. Javi, Manifiesto Feminista, cuéntanos sobre ese título y sobre todo ese proceso que se vive, en qué consiste la obra, cuáles son los personajes, para situarnos en una obra que tiene que ver justamente también con la violencia de género. Claro, nosotros el texto tiene que ver con la cosificación de la mujer, esa es la base. Y en base a eso se trabajó un texto de autoría propia que tiene que ver con lo sarcástico. Creemos que a través de lo sarcástico sí podemos generar la empatía con el público, y también trabajamos el expresionismo, por lo tanto como que tratamos de extrapolar esta realidad, porque es súper dura hablar de la violencia con personas que han sido violentadas. Tenemos una cifra, creo que es como 76%, 80% de las mujeres que han sido en algún momento de su vida violentadas, por lo tanto estamos hablando de un porcentaje altísimo que tenemos que tratar con cuidado. Un 77% de la violencia son hacia las mujeres, equivalente a 5.234 casos. Imagínate. Entonces, sí o sí va a haber público que fue violentado. Vamos a revisar parte de lo que nos comentabas, Paula, del diario Concepción, ¿cierto? El 77% de los casos corresponden a denuncias de violencia hacia la mujer. Es lo que hemos estado también conversando hoy día. Dice, según las últimas cifras, se han presentado 5.234 denuncias. A la fecha, el Biobío lamenta 2 femicidios consumados y 14 intentos de asesinato, ¿cierto?, a mujeres. A nivel nacional se han registrado 35 muertes bajo este delito. Paula, ¿se está todavía normalizando la violencia contra la mujer? Sí. Nosotros por lo mismo lanzamos desde Empoderadas una campaña que se llama La Copa por la Igualdad. ¿Por qué lo quisimos hacer en el marco del Día de la Eliminación contra todas las violencias contra la mujer y anexándolo, ¿cierto?, al Mundial? Porque justamente todos van a hablar del Mundial y es también un rubro que está muy masculinizado, donde se ven conductas también muy machistas y mucho sesgo y estereotipos.
Y ahí también nosotros quisimos crear esta campaña. La Copa de la Igualdad. La Copa de la Igualdad, donde a través de testimonios, gráficas, estas entrevistas en medios de comunicación, pudiésemos primero hablar del fair play, ¿cierto?, de equidad de género, contando las historias, los espacios, en donde vamos a invitar a participar a distintas organizaciones para que nos cuenten lo que están haciendo y nosotros visibilizarlo durante a través de contenidos durante todo el verano, ¿cierto? Así que desde ya invitadas también a sumarse. Súper. Y también ahí queremos hablar también de lo que no se habla, pues justamente de las tarjetas amarillas, que son el tema de las conductas que tenemos normalizadas, y las tarjetas rojas, que son cosas que ya no pueden pasar. Y las tarjetas amarillas, por ejemplo, hablamos de los sesgos y estereotipos. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que hablamos supongamos el tema del empleo femenino, y decimos muchas veces, la mujer no trabaja porque no quiere, se quiere quedar en la casa. Y la verdad que muchas veces eso no es una elección. Ocurre porque no tienes redes de apoyo. O también cuando decimos, por ejemplo, cuando la mujer ingresa al mundo laboral después de un periodo de maternidad, y muchas veces ahí, ojo con las tarjetas amarillas, porque empezamos también a restarla de proyecto. Claro. O también los sesgos y estereotipos. O cuando quedamos embarazadas, terminamos siendo incluso un estorbo en varias materias, no hay un apoyo real ni en el tema de salud, sino todo lo contrario. Se nos viene el mundo encima y debería haber un apoyo que realmente tiene poco que ver con la realidad que hoy día se vive, ¿no? Al estar embarazada, al ser madres, en estas multifunciones como la mujer que muchas somos, ¿no? El trabajar, luego llegar a criar. Entonces ahí hay poco apoyo. Javi, yo quería también preguntarte, ¿cómo se siente el feedback luego de poder presentar este trabajo donde se extrapola, como tú bien dices, la realidad de la violencia de género? ¿Cómo se ven las miradas de las personas que reciben esta obra? ¿Cómo se siente el conversatorio posterior? ¿Qué es lo que dice el público? ¿Y de qué manera se interioriza y también se enriquece y se emociona con un trabajo como este? Ha sido bien particular, creo que independiente del tipo de público, porque se ha mostrado en distintos espacios, teatros, colegios, y siempre ocurre lo mismo, siempre son las mujeres las que quieren dar el comentario. Y eso es positivo para nosotras, porque lo que buscamos finalmente es que ocurra el poder sacar lo que está dentro de uno, que de repente no hay momento de poder conversarlo quizás con nadie. Entonces estos conversatorios vienen justamente a dar voz a todo esto que, como bien decíamos, que es una extrapolación, ¿cierto?, de la realidad. Aún así entran en el juego y entienden que estas cosas que están viendo, que si bien se reían, son reales. O sea, podemos decir bromas, por ejemplo, que son dueñas de casa y nos reímos de eso, pero eso es un trasfondo súper hondo que nosotros vemos la punta del iceberg. Pero todo lo que viene detrás de tratar a la mujer que es solamente, por ejemplo, dueña de casa, lleva todo un espacio cultural que nosotros hemos normalizado como la mujer dueña de casa. Y si sale de ahí, bueno, lo que decías tú, como no quiere trabajar, ¿por qué? Porque está en la casa. Pero resulta que eso deviene de todo un proceso cultural anterior. Claro. Y eso nos permite también ver a través de estos conversatorios. Conceptos que hemos ido conversando a través del programa también, que hoy día nos acercan a toda esta problemática, como el suelo pegajoso, como tantas cosas que hacen entender que todavía estamos atrasados en esta materia y que falta mucho para la igualdad y la equidad también. Sí, Conci, yo creo que igual ahí falta también, o sea, hay que educar en los dos ámbitos, tanto muchas veces a quienes son víctimas hemos sido víctimas de violencia en alguna instancia, ¿cierto? Para saber cómo enfrentarla, el trabajo en redes, pero también, y también entre las mismas mujeres, pero también con respecto a los hombres, porque ahí, por ejemplo, ahí tenemos, no sé, otra tarjeta amarilla, que es el tema del mansplaining, cuando estamos en una reunión y uno puede decir, yo lo explico, quisiste decir eso, y dije, pero si yo dije lo mismo, ¿y por qué lo escucharon? Entonces pasa eso. Pero también tenemos que hablar, ¿cierto?, de las tarjetas rojas, que son estos tipos de violencia, por ejemplo, la violencia vicaria, que es cuando dice, oye, ¿sabes qué? Si tú no me haces caso o no actúas de determinada manera, o si cortas esta relación, voy a dañar a tu familia, a un ser querido, a tu mascota o a alguien específico. Eso también es violencia. La violencia económica también es un tipo de violencia importante. Muchas veces esto cruza distintos ámbitos, el ámbito educacional, el ámbito público, el ámbito privado, en distintos ámbitos. Los medios de comunicación, por ejemplo, si nosotros nos vamos a revisar una comunicación con perspectiva de género, hace años decían, o sea, la mató porque la quería. Uno dice, oye, pero es que crimen pasional.
Y hoy en día ya esos lenguajes ya van generando otras sensibilidades. O lo que pasó ayer en redes sociales con una ex reina de belleza, ¿cierto? Oh. Que uno entiende que a lo mejor ella quería decir algo desde el sentido, claro, de la salud, pero en realidad también eso estaba por patrones culturales. Exacto. Pero también, ojo, porque recibió de muchas mujeres en redes y mucha gente en general también comentarios sexistas. Claro. Entonces, también esto se basa en el respeto. Yo creo que ahí también hay una tarjeta roja que tenemos que visibilizar y decir, oye, ¿sabes qué? Stop. Todo esto se trata de que estemos mejor y que no suframos violencia, porque, como decías tú, hay historias tan personales que muchas veces al momento de contarse se liberan, pero también generan otros temas. Claro. La muerte, por ejemplo, de la mujer apuñalada en Valdivia, donde la pareja dijo que se le pasó la mano. Entonces, ¿de qué manera también es la sociedad responsable de poder ocultar, normalizar? Hablamos que históricamente hasta las propias familias ocultan o le bajan el perfil a la violencia que viven tantas mujeres. Sí. Más de una o dos o tres mujeres conocemos que viven justamente este dolor y muchas veces conversan, tratan de comentar lo que pasa y las mismas familias las callan. Entonces, ¿cómo poder activarnos para que dejemos de hacer normal algo que es tan terrible finalmente, Paula? Exacto, y ahí pasa, por ejemplo, que mucha gente dice, pero ¿por qué hay un día contra la eliminación de la violencia contra la mujer? ¿Por qué tiene que haber este tema del 8M? Sí, todos sufren violencia, ok, estamos de acuerdo, pero el 90% de las mujeres, y ya lo veíamos en las cifras regionales, hay una mayor prevalencia hacia el género femenino, y eso ocurre por algo, por lo que decías tú, por los arquetipos culturales, es decir, pero si ella es la mamita, es la dueña de casa, sí, pero esa mamá tiene un trabajo 24/7, que está todo el día pendiente, la carga mental también. Entonces hay varios temas que hay a los que tenemos que darle tarjeta roja, amarilla, y yo creo que hasta colores ya más fuertes. Pero sin duda es importante generar estos espacios y hablarlo. Generar de que no estamos hablando de violencia de género porque sea una ideología, Claro. sino que porque es algo que está ocurriendo. Sí, lo otro que quería comentar era que también es importante tener esto que ha sido las conversaciones, ha llevado también a espacios que permiten abrir nuevos departamentos, por ejemplo, de género. Y creo que eso es súper importante, por ejemplo, en el área laboral, porque pasa que las personas que están a cargo generalmente son hombres. Y eso quiere decir, ¿no?, sin departamento, digamos, de género. Y eso, al momento de, por ejemplo, uno visibilizar un abuso, un acoso, queda permeado por la opinión del hombre. Y no hay un departamento de género que pueda bajar esa información y decir, ok, acá hay que activar un protocolo. Acá hay que activar contención a la persona que fue afectada, por ejemplo, en un espacio laboral. Y al final lo que pasa es que el equipo se desgasta por la persona que fue violentada y ocurre todo al final que es como hacia atrás, que al final tú te quedas cuestionando si realmente lo que hiciste, la denuncia, fue o no fue. Entonces te empiezas a cuestionar, ¿habrá sido acoso? ¿Habrá sido realmente para tanto? ¿Estoy exagerando? Y eso es porque no ocurre, este departamento, por ejemplo, de género son súper importantes, porque estamos viendo que existe y que estamos normalizando, no solamente el hombre, sino que nosotras mismas de repente, oye, ¿esto será para decirlo? ¿Será para tanto? ¿Qué es tanto? ¿Qué es normalizado? Entonces ese también es un tema súper importante que gracias a poder visibilizar hemos tenido un poco más de peso también en nuestras opiniones y en no, por ejemplo, darle esa responsabilidad a otra persona de decir, yo creo que eso no es, yo creo que eso sí es abuso, porque finalmente la que lo siente es la persona que fue violentada. Exactamente. Y las demás personas solamente les queda contener, nada más. Sí. Contener y llevar un protocolo de género que permita solucionar este problema que es muy fuerte y muy potente en todas las aristas laborales, sociales y un sinfín de espacios más. Paula, a través de la revista, a través de todo el trabajo que vienen realizando ustedes también para capacitar, para orientar, de qué manera mujeres hoy día que quizás están pasando por esto puedan comunicarse con ustedes, puedan presentar sus historias, puedan ustedes también conectar con especialistas o con, no sé, gente que pueda justamente ayudar en esta problemática. Bueno, nosotros, yo quería contar también desde Empoderadas, formamos desde el año pasado parte del Comité de Género del Gobierno Regional. Fuimos invitadas a participar desde la expertise que tenemos, ¿cierto?, desde el mundo del emprendimiento. Pues también nacimos como emprendimiento, pero también estamos haciendo activismo a través del periodismo, ¿cierto?
Y en estas historias también nosotros trabajamos mucho en red, porque también nosotros somos una plataforma de comunicación que tiene distintos soportes, podcasts, portal de noticias, ¿cierto? Las revistas, que son 7 hasta la fecha, y distintos soportes informativos. Pero justamente también nos han llegado casos, muchas veces nos dicen, mira, ¿sabes qué? Nos gustaría que nos ayudaran. Entonces, nosotros ahí recurrimos a otras fundaciones, a otros activistas, claro, que nos pueden orientar. Eso es importante, trabajar de manera colectiva, colaborativa, ¿no? Que existan estos puentes y estas conexiones que hagan justamente derivar. Si hay gente que te escribe a través de las redes sociales, tú poder enviar, ¿cierto?, esta información y así todo estar conectada. O muchas veces nos dicen, oye, por ejemplo, no sé, nos gustaría saber cómo podemos llegar al matinal, o cómo podemos hacer un comunicado de prensa, o cómo podemos llegar a radio. Y eso, por ejemplo, también nosotros disponibilizamos nuestras redes, porque si no, no sería posible el trabajo que nosotros hacemos si no trabajáramos en red, tú bien lo sabes, ¿cierto? Entonces, también, ¿cierto?, estamos trabajando en esa línea. Ahora en los próximos meses vamos a lanzar igual talleres para que las mujeres, sobre todo, que quieren visibilizar sus historias, contar o escribir columnas de repente que son súper sanadoras, tengan esos espacios. Pero sobre todo contactarnos, y si tienen como esa duda, por último, preguntarnos con quién pueden conectar o cómo lo pueden hacer. Yo creo que, como dices tú, contarlo, expresarlo es clave. Javi, ¿tenemos funciones que puedan la gente disfrutar desde esta mirada con manifiestos? ¿Tenemos otros procesos creativos que se estén también realizando desde la Diagonal Penquista para que la gente también la siga y pueda acompañar todo este trabajo creativo tan enriquecedor? Tenemos una función el próximo miércoles en Santa Bárbara, una función abierta a público, gratuita también. Todo esto también en el marco del día de hoy. Y también estamos trabajando porque nosotros queremos hacer que esta compañía está hecha de mujeres, para mujeres, y queremos que los siguientes procesos creativos tengan también que ver con la misma línea. Entonces estamos creando también otra obra que tiene que ver con eso, pero desde otros lados, que tiene que ver con cuando uno está rodeado también de una mujer rodeada de hombres, cómo es ese proceso, cómo es que esa mujer se desenvuelve, cómo es que ocurre que ella se siente siendo mujer en un espacio que es de solo hombres. Entonces ahí vamos a ir haciendo este nuevo proceso creativo que, de hecho, bien la conocen, es Safo. Safo es la poetisa Safo. La tomamos como referencia porque es la mujer poetisa que hasta el día de hoy entendemos años 600 antes de Cristo y que de hecho es la única mujer que hasta el día de hoy entendemos y que la catalogan como lesbiana. ¿Por qué? Porque era la que estaba empoderada. Pero eso tiene un trasfondo también. ¿De dónde? Sí. ¿Quién la nombró así? Probablemente fue un hombre. Hay un libro también que se llama La mujer sin nombre. No sé La mujer sin nombre. Es muy bueno ese libro. O sea, tomándolo con el tema cultural, que finalmente ella tuvo que... Y es una historia real. De hecho, lo quiero leer nuevamente. Pero si quieren leer temas que sean súper interesantes, La mujer sin nombre es un muy buen libro. Como bien dice la Javi, desde las épocas arcaicas de Grecia, a las mujeres ya las estigmatizaban, ¿cierto?, con este tipo de cosas que hoy día no más. Queremos ser libres y queremos, a través de este canal hoy día, visibilizar temas que son tan importantes para nosotras, para ser libres y para no tener que lamentar más muertes. Exactamente. ¿Verdad, Paula? ¿Algún mensaje para todas aquellas que nos están viendo esta mañana? Sí, yo quisiera darle un mensaje a todas aquellas personas que se sienten solas o que están sufriendo algún tipo de violencia, sobre todo quienes son madres, porque quienes somos mamás hemos sufrido algún tipo de... O sea, yo fui víctima de muy maternal mucho tiempo hasta que le puse nombre, pero que no están solas, que es importante trabajar en red, que si tú sientes que la situación es dudosa, es por algo. Ese es tu primer termómetro, el primer tester. Confía en ti. Y contáctate, consulta, porque como tú decías, ahí como hay heridas, o sea, te empiezas a cuestionar primero, oye, pero sí, yo puedo ser una persona súper segura, pero empiezan a cuestionar tales cosas. Y tú dices, oye, pero todos los días algo negativo, está bien. O sea, y uno dice, ¿seré yo? Claro. No eres tú. Muchas veces no eres tú. Y ahí hay que buscar ayuda en amigas, otras personas, pero sobre todo informarse y nutrirse, pero sobre todo conectar. O sea, yo no le quiero decir eso es como empodérate, porque primero para empoderarse hay que salir del miedo. Pero el primer acto de valentía, que esto me lo dijo una persona que fue a Carolina Rúniger de Fundación Libera, y yo siempre lo comento, el primer acto de valentía siempre se hace con miedo. Nunca esperes a como, ¿sabes qué? Esto va a pasar, no, si yo voy a llegar el momento así como que va a caer una luz divina, no.
Siempre el primer acto de valentía es con miedo y después el segundo con menos y el tercero así, porque el miedo nos paraliza. Y si tratamos de salir de ese espacio, de a poquito lo vamos a poder lograr. Así es. Javi, ¿algún mensaje también para aquellas que nos están acompañando en este día Me voy de a la sumar. erradicación de la Creo violencia? que luego de esto viene también el saber que uno no está solo, sola, uno no está sola, luego de esto del poder comunicar y verbalizar lo que uno le ha pasado o ha sentido. Creo que es importante también tener esta conciencia como mujeres de que el verbalizar las violencias que uno siente o esta duda, como será o no será, verbalizar. Luego ya vendremos todas nosotras que vamos a estar detrás dando el apoyo y la contención necesaria para que ese mensaje llegue a ser escuchado y llegue a hacerse en alguna medida algún tipo de justicia que pueda sanar esa violencia que se ejerció contra la persona, contra la mujer, en esto que estamos conversando hoy día. Agradecidas de que estén con nosotros, nos dan la fuerza para seguir en este día especial donde nosotras somos las protagonistas. Gracias a cada una de ustedes y es un contenido que sin duda queríamos hoy día visibilizar debido obviamente a la historia y el trabajo que cada una de ustedes ha logrado hacer para contribuir. Gracias a ti también por ser una de las mujeres comunicadoras que está siempre liderando este tema, está preocupada, también fuiste embajadora de nosotros, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que eso es importante, por darle voz también a otras. Eso también agradecerte. Un abrazo grande. Muchas gracias por permitir estos espacios que son necesarios, sobre todo hoy día y de aquí para adelante. Así que muchas gracias. Y unidas. Muchas gracias. Exacto. Unidas siempre. Nos vamos a una pausa comercial entonces para seguir con este día cultural donde también hablamos de violencia de género. Incluso tu compañera de vida, yo puedo ser tu gran aliada.